les damos la bienvenida al seminario que hemos titulado El contexto internacional y la inversión en Uruguay, ¿qué hacer?, organizado por el Instituto de Estudios Cívicos, la Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay, APCU, la Cámara Inmobiliaria Uruguaya y la Cámara de Turismo. La génesis de este evento viene dada a partir de los planteos regionales de intercambio tributario y de las declaraciones del presidente francés en el marco de la OCDE. El dato de la realidad, cierto y preocupante, al margen de lo que puedan pensar de la OCDE, de los paraísos fiscales o del secreto bancario, es que a partir de que se conoció la noticia y algunas autoridades de gobierno se mostraron proclives a intercambiar información tributaria con Argentina, los teléfonos en las gremiales que hoy organizan el evento no pararon de sonar. Sustancialmente de argentinos inquietos, preocupados, desconcertados. A nivel de la promoción privada, hay ejemplos de ventas en vía de concretarse que finalmente no se concretaron, como asimismo alguna obra en Punta del Este que ha dilatado su inicio. Ambos casos con ciudadanos argentinos detrás. Para contarnos mejor dicha experiencia es que harán uso de la palabra 3 módulos. El primer módulo consta del presidente de APCU, el arquitecto Ariel Cagnoli, el presidente de la Cámara Uruguaya de Turismo, el señor Luis Borsari, y el presidente de la Cámara Inmobiliaria del Uruguay, el señor Gabriel Conde. Para ilustrarnos en aspectos técnicos de toda esta problemática, en el segundo módulo expondrán el contador David Eibe Fernández, ex director de la Asesoría Tributaria del Ministerio de Economía y Finanzas, quien hablará a título personal. El contador Isaac Alfi, ex ministro de Economía y Finanzas, el doctor Ignacio de Posadas, ex ministro de Economía y Finanzas, y el senador doctor Sergio Abreu, ex ministro de Relaciones Exteriores y de Industria. Finalmente tendremos la opinión de actores políticos. En primer lugar, hará uso de la oratoria el diputado por el Partido Independiente, contador Iván Posadas. Cabe destacar que el presidente de dicho partido, doctor Pablo Mieres, se excusó por tener otro compromiso. El senador por el Partido Colorado, el doctor Pedro Bordaberry, el presidente de la agrupación parlamentaria del Partido Nacional, senador doctor Jorge Larrañaga, y en último lugar cerrará la oratoria el presidente del Partido Unión Cívica, el arquitecto Aldo Lamorte. Compete decir además que fue invitado el señor vicepresidente de la República, el contador Danilo Astori, quien amablemente se excusó, y también fue invitado el ministro de Economía y Finanzas, economista Fernando Lorenzo, pero no se pidió sobre dicha invitación. Ahora sí, dando comienzo al seminario, al primer módulo, damos la palabra al dueño de casa, presidente de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay, el arquitecto Ariel Cagnoli. Buenas noches, muy corto lo nuestro para dejar espacio a los verdaderos oradores de la noche de hoy. En primer lugar, deseamos felicitar al Instituto de Estudios Cívicos en la persona de Aldo Lamorte, quien conjuntamente con nuestro secretario ejecutivo Aníbal Durán han tenido la iniciativa de realizar este encuentro. Deseamos también agradecer a todo este prestigioso panel por haber aceptado la invitación de participar, al contador David Eibe Fernández, al doctor Ignacio de Posadas, al economista Isaac Alfi, al doctor Sergio Abreu, al contador Iván Posadas, al doctor Pedro Bordaberry y al doctor Jorge Larrañaga. Estamos muy preocupados por las consecuencias que podrían tener en nuestra actividad las disposiciones sobre transferencia de información fiscal que hoy están a la consideración de nuestros gobernantes. Seguramente el sector inmobiliario puede ser uno de los más negativamente afectados, por no decir el más afectado. La globalización que nos ha tocado vivir ya no se preocupa más de que existan países con baja o nula tributación. El tema hoy es la transferencia de información.
Y en este mundo, otra vez, como en tantos órdenes de la vida, no somos todos iguales. O Suiza, Mónaco, Bahamas, Londres, Nueva York son iguales a nuestro pequeño país. Decía Carlos Maggi en un artículo del País del último domingo: el verdadero ranking de los atentados fiscales parecería que no depende de la magnitud del atentado, sino de la comparación de las fuerzas, tamaño del país incomodado y tamaño del país que incomoda. El problema del Uruguay es, pues, su desproporción cuantitativa con Argentina, etcétera, etcétera. Parece claro también que algo va a cambiar, que por más de 100 años venía funcionando de una cierta manera. El tema es qué y cómo cambia. El tema es qué ofrecemos y a cambio de qué. El tema es la estrategia que deberá manejar nuestra diplomacia. ¿Tenemos una estrategia? ¿Tenemos la diplomacia que las circunstancias ameritan? Y antes de todos estos factores de carácter económico, ¿qué debemos evaluar para luego contrarrestar? ¿Qué pasa con la dignidad y el prestigio de nuestro país hoy menoscabado? Estas interrogantes y seguramente muchas más las tenemos arriba de la mesa. Para ilustrarnos, para hacer pensamiento desde la sociedad civil, es que los hemos convocado, porque el problema no es del gobierno ni solamente de nuestra rama de actividad, trasciende a todos. Quedamos entonces expectantes. Nuevamente, muchas gracias. Agradecemos la palabra del dueño de casa, el presidente de APCU, el arquitecto Ariel Cagnoli, e invitamos a hacer uso de la oratoria al presidente de la Cámara Uruguaya de Turismo, el señor Luis Borsari. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy más petillo que el resto. Imagínense ustedes que ante los técnicos que nos van a suceder después de nuestras palabras, evidentemente que nosotros en materia técnica no vamos a opinar absolutamente nada. Les quiero contar que la Cámara Uruguaya de Turismo tiene dentro de sí a la hotelería, a los restaurantes, agencias de viaje, transportes carretero, aéreo, fluvial, las rentadoras de autos, inmobiliarias. Articulamos todas las áreas. Y por supuesto que estamos muy atentos y muy preocupados por todo lo que está pasando en dos aspectos, no solo con respecto al tema de las inversiones y bueno, lo que la OCDE está generando en todo esto, sino que además también el piquete financiero que en la Argentina se ha impuesto por parte del gobierno hacia su interior, hacia su gente, ¿verdad? Y esto quizá no afecte tanto las inversiones, pero sí, sin duda alguna, le pega a lo que puede ser la temporada, que también importa mucho. O sea que las preocupaciones de la Cámara Uruguaya de Turismo van por los dos carriles, que quizá estén conectados, pero van en paralelo. Sinceramente, nosotros con el tema de la OCDE, el año pasado la Comisión de Hacienda del Senado nos recibió a la Cámara Uruguaya de Turismo. Hemos planteado, como tantos otros, hemos sido los que golpeamos las puertas de los actores en esta materia, porque hemos visto y vemos con alta preocupación la flexibilidad que está teniendo nuestro gobierno con respecto a estos requerimientos, y realmente no entendemos por dónde pasa esa permeabilidad que tiene el gobierno. Nosotros entendemos sin duda alguna que no es tan importante que el Uruguay esté en una zona gris o menos gris o más gris, sino que importa mucho más donde estamos en la marca del Investment Grade, que es donde estamos primeros en América Latina, y la gente, el inversor, lo que mira es eso. El inversor mira a ver cómo está catalogado nuestro país en cuanto a las seguridades que ofrece al inversor, y por ahí creo que andamos muy bien. Así que preocupémonos más por mantener y subir, si es posible, este elemento que por demás importante, y no nos preocupemos tanto por firmar apuradamente convenios, y mucho menos, con ningún país en general, pero mucho menos
nuestros vecinos que siempre han presionado en esta materia y muy hábilmente nuestra diplomacia, siempre, desde que tenemos uso de razón, ha sabido qué hacer con respecto a esto. Hoy recién decía el arquitecto Cagnoli, no vemos una estrategia de Estado, sin duda alguna que no la vemos. Nosotros estamos pensando igual que el arquitecto Cagnoli. Ser empresario en estos países, en la Argentina ni hablar, pero aquí también, realmente un empresario en el Río de la Plata es un excelente empresario en cualquier otra parte del mundo. Acá somos empresarios de media, pero yo creo sin duda alguna que si somos empresarios acá, y todos aquí los presentes seguramente lo son, estamos diplomados para hacerlo en cualquier otra parte. Hay que abrir los paraguas. Yo creo que todavía la tormenta no se desató, esperemos que no, pero hay que tener el paraguas bien abierto y yo creo que en esto el Estado tiene muchísimo que ver. Así que más o menos lo que quería decir es esto, los técnicos dirán específicamente estos detalles de los cuales estamos hablando, estamos preocupados, estamos atentos y estamos a la orden para colaborar con lo que sea. Gracias. Agradecemos la palabra del presidente de la Cámara Uruguaya de Turismo, el señor Luis Borsari. Y para cerrar este primer módulo de promoción privada, invitamos a hacer uso de la oratoria al presidente de la Cámara Inmobiliaria del Uruguay, el señor Gabriel Conde. Borsari lo baja y yo lo tengo que subir. Ahí está. Bueno, primero que nada, muy buenas tardes a todos. Quiero mencionar que estoy muy complacido de haber sido invitado a este espacio de opinión, de puesta en conocimiento y, por qué no de debate sobre el tema que nos ocupa hoy aquí. Asimismo, primero que nada, quiero agradecer a los organizadores, los tan notables y queridos promotores privados de la construcción. Desde nuestra institución vemos con preocupación la información que voceros del gobierno han difundido a través de la prensa en los últimos días. Primero que nada porque nos ha tomado a todos por sorpresa. Si bien se había hablado anteriormente del tema, allá por 2008, nunca se hizo en estos términos. Segundo, porque la calidad y cantidad de la información ha sido escasa, lo cual hace necesarias demasiadas interpretaciones y suposiciones. Y por último, porque ya ha generado un clima de incertidumbre en el mercado, lo que consideramos que no es lo mejor para nuestro país. Por dejar de lado lo ocurrido con el presidente Sarkozy en el G20, por considerarlo una agresión de baja altura, precisamente. ¿Saben ustedes que la inversión extranjera directa, la inversión inmobiliaria y la construcción han sido pilares del desarrollo económico del Uruguay en los últimos años? La construcción como industria tiene la doble particularidad de delinear las ciudades en el ahora inmediato y de ser a su vez el legado que dejamos a nuestras futuras generaciones. Lo que construimos hoy será el testimonio que vamos a ceder mañana y es el reflejo de la sociedad que somos. Pero además de la función urbanística y patrimonial, tiene la virtud de ser un dinamizador de la economía que también actúa en dos niveles. Actúa en un nivel un poco más macro en cuanto a toda la cadena productiva de bienes y servicios y también a nivel micro, ya que derrama un importante porcentaje de sus costos directamente en los hogares de los trabajadores. La inversión extranjera directa, la construcción y la actividad inmobiliaria, por lo tanto, han sido generadores de riqueza y generadores de decenas de miles de empleos de trabajo. Se calcula que la construcción genera unos 60.000 empleos directos en este momento y si contamos los indirectos se calcula que hay 120.000 empleos totales. Por último, en nuestra actividad, la actividad inmobiliaria, hay cerca de 20.000 personas empleadas directamente, una cifra para nada menor. La fuga de capitales que experimentan los países vecinos, en especial Argentina, es un tema interno. Se da por causas internas de confiabilidad o como quieran llamarle. Es algo que deberían resolver ellos y no nosotros hacerles este favor, que tan caro nos puede llegar a costar.
Además, nuestros vecinos socios del Mercosur no pueden jactarse de tener una economía precisamente sana. Se calcula que la economía argentina tiene el 40% en la economía paralela y según la Fundación Getúlio Vargas, la economía informal de Brasil es similar a todo el PBI de la Argentina. Lo que no resuelven ellos no podemos resolverlo nosotros. Hay que entender que estas personas que vienen a Uruguay vinieron buscando, entre otras cosas, la seguridad jurídica y la confiabilidad que hoy todavía tenemos. Es gente que paga sus impuestos en Uruguay. Nosotros no tenemos una economía paralela como la de nuestros vecinos. Las operaciones se hacen en blanco. Cambiar las reglas de juegos ahora es algo sumamente perjudicial para nuestro país. ¿Qué va a pasar con todos los trabajadores y sectores implicados si se frena la inversión extranjera directa? Esta es la pregunta que deberíamos hacernos. Alejado de todo partidismo político o cuestión ideológica, ¿qué le vamos a decir a toda esa gente si se queda sin empleo? De estas decenas de miles de puestos de trabajo es de lo que realmente estamos hablando. Esto es lo que se va a afectar. Las consecuencias van a ser para toda la economía. Nadie va a estar ajeno porque es toda una cadena productiva la que se resiente. Es como si mañana se parara el agro. ¿Alguien puede pensar que no se sentiría en los almacenes, en las farmacias, en los bazares, en las tiendas? Las repercusiones ya han sido varias y muchas. Cualquiera aquí puede constatarlas y dar fe de lo que decimos. Terrenos que no se compran, proyectos que no se inician, compradores que deciden posponer sus inversiones. ¿Quién de todos los que estamos en este ciclo productivo no ha probado ya algo de lo que decimos? ¿Es este un costo que estamos dispuestos a asumir? ¿En pos de qué? ¿De una supuesta integración regional que nos pospone eternamente el dragado de Martín García? ¿De socios que subsidian sus productos y los nuestros quedan varados en la frontera? En el mundo del default que estamos viviendo, en las principales economías del mundo se caen a pedazos, ni Uruguay ni la región van a permanecer ilesos por mucho tiempo. Y si en medio de la incertidumbre internacional nosotros nos ponemos a sumar puntos, difícil va a ser el panorama que nos espera. Por cierto, nuestros vecinos que nos presionan y lo dicen, que tenemos que hacer las cosas bien, cayeron entre los dos 16 veces en default a lo largo de su historia. 7 Argentina y 9 Brasil. A Francia, como le gusta ponerse entre ambos, para partir diferencia, lo hizo 8 veces en su historia. Espero no haberlos aburrido ni ensombrecido demasiado, pero nos cuesta ser optimistas ante tales circunstancias, sobre todo cuando la información oficial es tan ambigua, escasa y poco clara. Pero bueno, hoy estamos aquí para escuchar a expertos en la materia, quienes seguros estarán en mejores condiciones técnicas, más versados en la materia y, por cierto, capaces de analizar cabalmente esta realidad que nos toca vivir y sus posibles implicancias y soluciones. Muchas gracias. Agradecemos la palabra de los 3 integrantes del primer panel, el presidente de APCU, arquitecto Ariel Cagnoli, el presidente de la Cámara Uruguaya de Turismo, el señor Luis Borsari, y el presidente de la Cámara Inmobiliaria del Uruguay, señor Gabriel Conde, que como ustedes escucharon, a través de sus ejemplos y sus experiencias personales, contaron lo que es la promoción privada aquí en el Uruguay. Invitamos para ilustrarnos en aspectos técnicos de toda esta problemática al segundo módulo. ¿Quiénes lo integran? El contador David Eibe Fernández, ex director de la Asesoría Tributaria del Ministerio de Economía y Finanzas, quien hablará a título personal. El contador Isaac Alfi, ex ministro de Economía y Finanzas. El doctor Ignacio de Posadas, ex ministro de Economía y Finanzas. Y el senador doctor Sergio Abreu, ex ministro de Relaciones Exteriores y de Industria. Antes de otorgarles la palabra al primer orador, les recuerdo que este seminario, titulado El contexto internacional y la inversión en Uruguay, ¿qué hacer?, es organizado por el Instituto de Estudios Cívicos, por la Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay, APCU, por la Cámara Inmobiliaria Uruguaya y por la Cámara de Turismo. Invito, en primer lugar,
en este segundo módulo al contador David Eibe Fernández, exdirector de la Asesoría Tributaria del Ministerio de Economía y Finanzas, quien hablará, reitero, a título personal. Bueno, buenas noches a todos. En primer lugar, quiero agradecer a APCU por la amable invitación de la que fui objeto. Desde luego que el tema que hoy nos convoca es un tema que está atravesado por valoraciones de naturaleza ideológica, de inserción internacional, de la forma de vincularnos con los países de la región. Pero ya que disponemos de poco tiempo, yo me voy a concentrar en dos aspectos que creo que eso es relevante en relación a lo que es la convocatoria, ¿verdad? Acá estamos hablando de qué hacemos frente a esta situación que tenemos. Entonces yo voy a concentrarme en dos puntos particularmente. En cómo es la naturaleza de este proceso en el que estamos metidos, en primer lugar, y en segundo lugar, cuál es el escenario posible que se nos abre a partir de esta nueva situación. Está claro que hay una nueva situación en el mundo, ¿verdad? Y hay, de algún modo, el propósito de crear una nueva institucionalidad que controle ciertos aspectos multilaterales de las relaciones económicas, en particular los aspectos que tienen que ver con las relaciones tributarias. La gobernanza multilateral de las relaciones económicas, como ustedes saben, se diseñó a finales de la Segunda Guerra Mundial. Ahí se decide crear en Bretton Woods el Fondo Monetario Internacional, que tenía que ver con los desequilibrios de balanza de pagos, se decide la creación del Banco Mundial y se dejan sentadas las bases para la creación del Acuerdo General de Aranceles, el GATT, que luego devendría en OMC y que tenía por objeto regular el comercio internacional. En ese momento no se dice nada en materia tributaria. Ya había problemas, obviamente, de competencia tributaria entre los países. Sin embargo, consciente o inconscientemente, por acción u omisión, ese tema se deja de lado. Crece el comercio internacional, empiezan a tener mayor incidencia las empresas multinacionales y obviamente los accionistas de esas empresas, que son seres racionales, tratan de pagar menos impuestos. ¿Cómo lo hacen? Y bueno, lo hacen desplazándose hacia jurisdicciones de baja tributación. Jurisdicciones que en general eran países, excolonias, territorios protegidos de los principales países signatarios de Bretton Woods. Hay un doble discurso monumental con respecto a esto, ¿verdad? Frente a esa situación, es evidente que hay un desplazamiento de bases imponibles hacia esas jurisdicciones y de alguna manera empieza a haber problemas en los países desarrollados que ven cómo se merma, digamos, su capacidad recaudatoria. Países desarrollados con un estado de bienestar que le genera mucha presión de recaudación y que están de alguna manera enfrentados, digamos, a esa situación de hecho donde hay desplazamiento de sus bases imponibles. Y los países desarrollados empiezan a reaccionar, primero con un enfoque mercado. Ustedes miren lo que fueron las reformas tributarias de Reagan y de Thatcher en la década del 80 y lo que se va a ver es disminución de las tasas del impuesto a la renta, ampliación de las bases, disminución de las deducciones. Pero eso no alcanza porque esa competencia es muy fuerte. Y entonces empiezan a tomar decisiones de coordinación institucional, ¿no? Y empieza a aparecer ahí la Unión Europea con el Código de Conducta, la OCDE con la definición de paraísos fiscales. Quien organiza por primera vez una definición sistemática de paraísos fiscales es la OCDE. La OCDE, que es una organización que viene del Plan Marshall, que es una especie de think tank de los grandes países centrales, crea el concepto de paraíso fiscal, concepto que Uruguay nunca verificó en toda su historia. Eso tampoco alcanza, porque entre otras cosas la OCDE tiene en su seno a dos países como Suiza y Luxemburgo que sistemáticamente objetaron esas definiciones y objetaron esa forma de aproximación a esta situación. Hasta que viene la crisis del 2008. Cuando viene la crisis del 2008, el G7, que son los países más poderosos del mundo, por derivación el G20, transforman a la OCDE en el brazo ejecutor de sus políticas de controlor en materia tributaria. Y la OCDE asume ese rol, produce por primera vez esa lista en que Uruguay tuvo el triste privilegio de estar un día y medio de países no colaboradores, se aleja del concepto de paraíso fiscal. El concepto de paraíso fiscal de algún modo queda obsoleto frente a esa nueva realidad
e ingresa en el cuestionamiento con respecto a las prácticas de intercambio de información y transparencia fiscal internacional. Y ahí empieza un proceso digamos, de alguna manera, de coacción progresiva sobre los países, ¿verdad? Se crea, y ahí llegamos al centro de nuestro problema, o se recrea de algún modo, el Foro Global de Intercambio de Información y Transparencia, que es un foro integrado por países miembros de la OCDE y países que no son miembros de la OCDE. Porque la OCDE tenía un problema de legitimidad. ¿Cómo le iba a imponer estándares a países que no formaban parte del organismo? Bueno, para subsanar ese problema, crea ese foro, que obviamente opera bajo la égida de la OCDE. Sus principales miembros en un secretariado que funciona en esa órbita están provistos por la OCDE. Pero de alguna manera establece lo que se llama la revisión entre pares. ¿Qué es esto que tenemos hoy en día? La revisión entre pares es una instancia de la OCDE en la que los países someten a análisis del Foro Global ciertos estándares de intercambio de información y transparencia. ¿Ah? Frente a esa situación, Uruguay ha hecho muchas cosas. Aún antes de todos estos episodios, ustedes fíjense que ha modificado su sistema tributario, incorporando a la tributación a los no residentes, ha modificado el régimen de secreto bancario, ha extendido fuertemente su red de tratados para evitar la doble imposición. Pero como yo les decía, este es un tema que va cambiando a lo largo del tiempo. Los estándares están apareciendo cada vez más rigurosos y la situación que tiene hoy Uruguay es que está, digamos, en el análisis de esa revisión entre pares en el ámbito del Foro Global, con dos observaciones sustanciales. Una que tiene que ver con la existencia de entidades al portador y otra que tiene que ver con la ausencia de tratados con países relevantes. Yo estuve analizando el documento, verdaderamente en algún caso los criterios utilizados son de un rigor absolutamente distinto al que se utilizó con otros países. O sea, no debemos perder de vista que esto no es una instancia exclusivamente técnica. Acá hay aspectos técnicos y aspectos claramente políticos en este tema. Esos dos aspectos que se le objetan a Uruguay, como decía, tienen que ver con la existencia de acciones al portador y tienen que ver con la inexistencia de países considerados relevantes desde el punto de vista del intercambio de información tributaria. Ese concepto de países relevantes también ha cambiado a lo largo del tiempo. Ustedes habrán oído hablar del tema de los 12 tratados. Eso ya ha perdido vigor con respecto a esta nueva situación. Desde luego que una actitud posible es decir, no hago nada, quedo fuera de este proceso y en principio si de lo que se tratara fuera de sanciones tradicionales en materia tributaria, en rigor no parecen demasiado duras desde el punto de vista del país, entre otras cosas porque en todos los otros aspectos el Uruguay es un país muy cumplidor. Las sanciones tributarias, cuando un país no cumple, por lo menos las tradicionales, tienen que ver con la prohibición de aplicar determinados gastos o la introducción de retenciones punitivas en la fuente o la aplicación preceptiva de precio de transferencia. Sin embargo, es evidente que hoy los países desarrollados, por lo menos por la vía de la amenaza, están manejando un escenario distinto. Están manejando un escenario en el que las sanciones pueden tener que ver con, por ejemplo, acceso a las fuentes internacionales de crédito, por ejemplo, radicación de empresas multinacionales, en fin. Eso, desde luego, es una valoración de riesgo, ¿verdad? Habrá quien diga, bueno, me la juego y estimo que no va a pasar nada, o habrá quien diga, no, Uruguay va a tener que ingresar, digamos, en ese rumbo de cumplimiento porque el riesgo es demasiado grande. Eso es una valoración típicamente política. Yo creo que el riesgo es grande. Es una valoración personal, ¿verdad? ¿Cómo podría cumplir Uruguay de manera más o menos inteligente con esos dos problemas que hoy tenemos planteados? En primer lugar, con respecto al tema de los títulos al portador, hay distintas alternativas. La OCDE no requiere que se modifique el régimen. Una alternativa, obviamente, es modificar la ley de sociedades comerciales y requerir que todos los títulos al portador se transformen en nominativo. Pero también
se pueden adoptar soluciones como la creación de un registro en que las entidades con acciones al portador establezcan, digamos, quiénes son sus accionistas. Ahí hay una cuestión adicional que no es menor y que tiene que ver con toda la globalidad de este juego, y es que cuando el accionista de esa entidad local es una entidad del exterior, en realidad el parámetro de cumplimiento está dado por la entidad del exterior. ¿Qué quiero decir con esto? Supónganse, si una sociedad anónima uruguaya es propiedad de una sociedad de Delaware, Uruguay cumplirá con su obligación declarando quién es el accionista de esa sociedad. Y hasta ahí llega su obligación. Distinto es el caso cuando una entidad del exterior opera en Uruguay con un establecimiento permanente, porque ahí obviamente la obligación de identificación del accionista es la misma que tendría una entidad local. Eso también es un tema que hoy está en discusión, pero en principio esa es mi opinión sobre ese aspecto. El segundo aspecto, que es el más delicado y que ha dado lugar a toda esta catarsis que me precedió, y es muy razonable que así sea, porque obviamente afecta una cuestión de gran sensibilidad para el Uruguay, tiene que ver con la suscripción de acuerdos con los vecinos. Ahí hay dos modalidades para cumplir con el estándar. Uno es la suscripción de un acuerdo de intercambio de información y la otra es la suscripción de un acuerdo para evitar la doble imposición. Ambos cuerpos normativos tienen normas de intercambio de información tributaria. Obviamente, en tren de aceptar la necesidad de firmar un acuerdo de esta naturaleza, es mejor un acuerdo para evitar la doble imposición. Porque el acuerdo de intercambio de información en un país pequeño como Uruguay es un camino, una sola vía. Simplemente damos información. En cambio, los acuerdos para evitar la doble imposición incorporan normas, incorporan artículos que de alguna manera establecen concesiones recíprocas entre los países. Por ejemplo, si un argentino declara sus intereses ganados en Uruguay en la Argentina, tendrá seguramente un crédito fiscal por el impuesto pagado en Uruguay, acreditable contra su impuesto pagadero en la Argentina. Con lo cual, evidentemente, hay un beneficio. Ustedes me dirán, no es muy relevante con respecto a lo que está en juego, es probable. Pero en todo caso, habida cuenta de la decisión de ir por este camino, parece un poco mejor. Hay algunos aspectos adicionales que yo creo que si se encarase un acuerdo de esta naturaleza deberían ser tenidos muy en cuenta. Obviamente el tema de la no retroactividad, eso es muy importante, porque de otro modo estaríamos dejando en indefensión a gente que confió en el Uruguay. En segundo lugar, dentro de las modalidades de intercambio de información existe, y eso está previsto, digamos, en toda la doctrina y en parte de la normativa internacional, hay tres modalidades distintas, que son el intercambio de información automático, el intercambio de información espontáneo y el intercambio de información bajo solicitud. Uruguay, evidentemente, tiene que ir por la opción de que el intercambio de información sea por solicitud e incluso podría, si es posible, yo no sé cuáles son las condiciones de negociación, transitar como un camino parecido al de Suiza con Alemania, por ejemplo, por el cual hay un número limitado de solicitudes por año.